Pues un poquito de café. No. Hoy no hay café y os cuento por qué. Y bueno, familia, toca dar el ganador de la consultoría, ¿vale? Que sorteábamos en este pedazo de vídeo de cuánto dinero necesitas para empezar a hacer dropshipping. Pues bueno, vamos a seleccionar lo que sería el link hacia arriba, lo tenemos aquí arriba, os fiáis, le damos a copiar, aquí lo tenemos y nos vamos directamente al YouTube Random Picker Winner Epic XD 2020. Vamos a darle a pegar y bueno, mucha suerte a toda la gente y a ver quién es el ganador, que esto se enfoque, ¿vale? Vamos a filtrar los comentarios. Son un total de ni más ni menos que 29 comentarios sin duplicaciones y que realmente pues es gente que quiera participar. Y voy a seleccionar el primer comentario que salga con su arroba, así que si sale un comentario pero no pone arroba, pues nada. Y el ganador pues que se ponga en contacto conmigo en Instagram. Yo me pondré en contacto con el ganador, así que let's fucking go. Vamos a darle a start y mucha suerte a todos. ¿Quién será? ¿Quién será? Y el ganador ha sido ni más ni menos que Javier Blanc. Muy buen vídeo, gracias por esta oportunidad. De verdad, necesitaría una opinión y saber los errores. Javier Blanc. Pues Javier Blanc ha sido ganador y te voy a abrir por Instagram. Gracias a todos por participar y ahora sí que vamos con el vídeo. Pues bueno, familia, ya estamos en un nuevo vídeo. Estamos de vuelta en el setup y os vengo a contar por qué realmente no puedo tomar café. No puedo tomar nada que no sea de color. Es decir, que solamente puedo comer cosas blancas. Y esto se debe a un blanqueamiento de dientes que me he hecho. Realmente no sé si se nota mucho. Vosotros en los comentarios poner que sí que se nota para que yo así me quede más tranquilo. Pero igualmente solamente puedo tomar leche, arroz, pasta, pechuga de pollo, o sea, literalmente cosas que son de color blanco o que se parezca bastante al blanco. No puedo comer nada de color, sino estos 5 días después de lo que sería el blanqueamiento, lo que va a pasar es que mis dientes pueden oscurecerse mucho más rápido de lo normal. Entonces tengo que cuidar bastante lo que será la alimentación y también el tema de las bebidas. No puede ser ni muy frío, no puede ser ni muy caliente. Realmente estoy en una dieta súper estricta que si no me he adelgazado 1 o 2 kilos en 4 días, no sé qué está pasando. Y es por eso pues que no he tomado café y quería hacer ese pequeño clip de vídeo contando que básicamente pues no había café. Y es algo que la gente dirá, ¿cómo? ¿Por qué no te echas café? ¿Qué está pasando? Pues ahí está el motivo. Le estoy cogiendo un poco de cariño a la leche normal. No soy muy fan, pero no está mal. Entonces, vayamos ya con lo que sería la cuestión del vídeo, que es por eso que imagino que muchos de vosotros habréis entrado en este vídeo. Es que realmente es un vídeo interesante y yo tenía ganas de traeroslo porque, bueno, son cositas que yo hice hace bastante tiempo y a lo mejor a muchos de vosotros os podía interesar muchísimo, que es realmente cómo hice de 0 a 100 euros en internet. Lo más gracioso es que lo hice con 15, 16, 17 años y perdonadme que no sepa la fecha, pero realmente como era tan joven, pues no me acuerdo. Lo que pasa que he hecho el extracto, he conseguido el extracto de PayPal, donde vais a ver la cifra total de lo que hice es la transferencia de mi canal anterior al de Androimers, que es el que estáis viendo ahora mismo, que es el de Marc Nieto. Entonces, os voy a poner lo que sería la captura, ¿vale? Que la tenemos a continuación, que es 3 de enero de 2013, pago de Marquente, porque lo que hice es pasarme todo el dinero que tenía en esta cuenta, que es la del primer canal de YouTube que hice, me la pasé en lo que sería la cuenta de Androimers, que es la de Marc Nieto en la actual, y estás viendo que es el pago completado de 102,82 euros. Lo he redondeado, pero eran 100 euros, y en esa época conseguir 100 euros en 2013 con internet, os estaréis preguntando cómo lo conseguí, cómo realmente pude generar esa cifra de dinero sin prácticamente no tener nada, porque yo no tenía nada, simplemente tenía un ordenador como podía ser este mismo, o bueno, realmente este no, porque este ya es otro nivel, pero yo antes tenía un portátil que era incluso heredado de mi hermana, era un Windows, creo que Vista, era un Windows Vista con ese PC, y ahí empezó la magia. Yo realmente empecé a hacer vídeos en YouTube y dije, ostras, quiero hacer un banner profesional, quiero hacer un logo profesional. ¿Cómo lo voy a hacer? Y realmente aquí tengo apuntado lo que sería el proceso de cómo llegué a empezar a facturar lo que serán los 100 primeros euros con internet. Que realmente, por la edad que tenía, que eran unos 15, 16, 17 años, es que realmente no controlo muy bien las edades, pero ponle que 16 años más o menos, pues conseguí lo que serían los primeros 100 euros. Y no estamos hablando de YouTube, sino con otro trabajo relacionado con YouTube, podríamos decir. Pero bueno, la cuestión es que yo quería un banner. ¿Cómo consigo un banner si no tengo dinero?
Pues básicamente empiezas a buscar videotutoriales en YouTube y empiezas a buscar fantásticos vídeos de gente que te explica cómo hacer un banner. En esa época, realmente, pues como hace bastante tiempo, no habían tantos vídeos como ahora, pero es que ni de WhatsApp. Entonces, pues hacer un banner era bastante complicado. Lo que pasa que a mí me encantaba tener un banner como yo lo quería y no encontraba nadie español que lo hiciera. Punto positivo, porque como no sabía inglés en esa época porque era muy pequeño, entonces me busqué la vida, ya que no sabía cómo encontrar un banner en la comunidad inglesa. Entonces dije, pues me lo voy a hacer yo mismo a ver qué tal me sale. Y la verdad es que fue una locura porque no me salió del todo mal. De hecho, os iré poniendo fotos de todo lo que he hecho durante todo este tiempo, pero antes acabamos la aventura. Y básicamente pues hice un banner, lo hice yo, aprendí, y entonces la gente me empezó a preguntar, oye, Marc, que en esa época era Marquente, ¿cómo has hecho ese banner? ¿Quién te lo ha hecho? Yo quiero un banner con mi nombre. Entonces dije, vale, pues voy a hacer banners para mis amigos porque les he hecho un favor y ellos me ayudan, pues a lo mejor compartiendo mis vídeos, que realmente era como empecé yo. Esto lo hice totalmente desinteresado y de hecho vais a flipar, pero gracias a estos inicios de empezar a diseñar banners, yo estoy estudiando diseño audiovisual, pero que en parte también es un poco de gráfico, que va todo un poco ligado. O sea, realmente es una locura, porque al final pues una tontería de hacer un banner ha acabado siendo mi pasión al día de hoy. Entonces, pues como ya os dije, pues la gente me preguntaba para hacer banners y yo decía, vale, ¿queréis un banner? Pues os lo hago tal y cual. Lo que pasa que hubo un momento que dije, espera, hay mucha gente que me está pidiendo banner, incluso gente que no conozco y no tengo ninguna amistad, entonces lo estoy haciendo como favor, pero ellos no me están ayudando en nada. Era como un poco, pues, ayudar desinteresadamente. Lo que pasa que tenía tanto trabajo, o sea, eran tantos banners y yo en esa época, como tardaba tanto porque era el Photoshop 2015 al menos el que empecé a tocar, no habían tantas herramientas. El Cinema 4D, que era un programa de 3D para hacer los textos, era muy lento. Yo en mi ordenador tardaba horas y horas en hacer un texto, en renderizarlo, y al final pues lo que dije es, vale, voy a poner un precio a mi tiempo. Y realmente es que era un precio que no, era un esclavo. O sea, me salía incluso mejor no hacerlo directamente, porque creo que por banner no tengo la lista de precios porque era de la otra cuenta y la otra cuenta la perdí, ¿vale? La de Twitter, pero creo que eran como 2 euros el banner o una cosa así más o menos. Y luego también hice el pack del logo más banner, que eran 2,50, el logo aparte era 1 euro. O sea, hice como mi propio mercado y os vais a reír, pero hice banners para gente bastante conocida de la comunidad, Tiparraco, Rubino, también lo hice para Evan Forever, lo hice para quién más, lo hice también para el Rich MC, algunos os sonará, también por el delantero, el jugador de fútbol, también le hice el banner. De hecho, la foto que tiene al día de hoy de miniatura, o sea, de miniatura que digo, de logo, la he hecho yo, o sea, 100%, si le preguntáis qué la he hecho, os puedo decir que la he hecho yo. Pero realmente hice una barbaridad de banners. También hice un banner para Fargan y creo que poco más. Bueno, esto lo vamos a contar a continuación, pero bueno, hice muchos banners, ¿vale? ¿Y qué pasó? Pues que al hacer tantos y tantos banners, al final iba sumando. No sé si hice a lo mejor unos 50 más o menos. He recuperado los que tenía solamente en el PC porque el disco duro pues no pasé todo, fui tonto y no lo pasé como recuerdo. Entonces solamente tengo unos banners, pero esos banners son los que a mí me pagaron. Y oye, hice bastante dinero solamente haciendo banners. Entonces yo lo que os quiero decir desde aquí es que si tenéis algo que os guste mínimamente, especializaros de forma gratuita, porque en internet hay muchos tutoriales, y luego podéis intentar pues sacar un poco de rentabilidad a vuestro trabajo. Es decir, empezar a haceros ver un poco, hacer miniaturas, hablar con youtubers. Oye, ¿te interesaría no sé qué? Vale, pues sí, le haces una miniatura, le haces un banner que le gusta, pues mira, le dices, oye, me gustaría a lo mejor mejorar mi trabajo, ¿qué te parece si te hago un pack de miniaturas por X dinero? Hoy en día la gente ya tiene PayPal, la gente mueve más dinero. Antes la gente no tenía nada de dinero porque en YouTube no se ganaba nada, entonces un banner para 2 euros era bastante caro. Hoy en día creo que hay banners que cuestan 10 euros de algunos GFX, o sea, son una locura. Pero yo en mis tiempos 2 euros para mí ya era rentabilizar bastante lo que sería mi tarea, y pensar que tenía 16 años y yo conseguir 100 euros para mí era como un sueldo de un año. O sea, era una locura porque con eso me he podido comprar muchas cosas. Entonces, pues es un poco mi experiencia de cómo conseguí ganar 100 euros, ¿vale? Creo que luego a partir de 100 euros
hice un poco más, pero rollo 50 euros como mucho más, pero ya mucho más esporádico porque me centré más con el canal de YouTube, que luego ya os contaré mucho más adelante cómo realmente pegué el boom en YouTube. Y luego pues ya dejé lo que será GFX porque ya más adelante lo iba a hacer en la universidad, entonces pues tampoco no quería saturarme, ¿vale? Pero bueno, antes de acabar el vídeo, vamos a hacer un poco de repaso de los banners, todos los banners que he ido haciendo, que me hace bastante ilusión contároslos, ¿vale? Vamos a empezar con el de Fargan, que el de Fargan era me acuerdo que era la época de GTA. Todo el mundo estaba con el GTA y muchos youtubers de GTA me pidieron, por favor, hazme un banner, y yo, vale, pues dije, no pasa nada. Lo bueno es que tenía muchas plantillas ya preparadas de texto, entonces pues simplemente tenía que renderizar el texto con otras texturas, pero era tirar para adelante. Era como una máquina de hacer churros, o sea, lo tenía todo ya súper pensado, y cuando me pedían hacer un banner, pues más o menos ya sabía cuál era el proceso de hacerlo. No tenía que buscarme la vida, en plan, hostia, ¿cómo consigo esto? ¿Cómo consigo el otro? O sea, realmente era un no parar. Y me ha venido a la cabeza que compré un pack, es decir, de esos 100 euros que habré ganado, gasté 5 euros en un pack de un pavo en inglés porque, bueno, un pavo en inglés, no, un pavo que hablaba en inglés, ¿vale? Que era de la comunidad inglesa, en el cual tenía un pack de efectos de Photoshop que era brutal. Le pedí permiso si lo podía comprar y luego utilizar para hacer banners, me dijo que sí, y fue realmente la única inversión que hice a nivel de, bueno, pues de efectillos, porque antes no habían efectos, tú buscabas GFX pack y no existía nada. Sigamos porque tenemos el de Fargan otra vez en otro color, tenemos el de What the Fuck Marquente. Este era, creo que de los últimos banners que tuve en el canal principal, o sea, ya estáis viendo, o sea, el canal principal no, el primer canal que tuve, ¿vale? Porque tuve el de Marquente y luego va a ser el de Androimers, pero el de Marquente, este era uno de los banners, como estáis viendo, trucos de GTA V, Titanfall, Minecraft y mucho más. Tócate los cojones. Sigamos, tenemos el de Marquente. Este para mí fue el mejor banner que he hecho sin lugar a duda. O sea, me flipa mucho. Encima lo tengo con buena calidad. Oh shit, o sea, no sabía que tenía tanta buena calidad, pero en esa época estaba con Viso Network. Eso era de TGN, o sea, era una locura. Y mi saludo me acuerdo que era hello a todos de Marquente. No, muy buenas a todos Androimers, que ahora mismo es Mar Nieto. Pero bueno, sigamos porque tenemos mucho más. Tenemos aquí cosas que también hice para... Esto fue... nada, estos son cositas mías que hice porque me gustaba, ¿vale? Mojito Fresh, esto lo hice porque en Twitter pusieron un tweet de un concurso, no gané nada, pero bueno, al menos me lo pasé bien. Este fue un chaval, un guiri, que me pagó 5 euros porque era guiri. Como tenían el CPM más alto, me pagaban más. Y este fue el banner que hice, el Joey's Lewis. Y bueno, también tenemos el de Pedoman, como estás viendo todo de la GTA. Y los banners eran bastante parecidos. Este era lo más conceptual que hice. No estoy muy orgulloso, pero bueno, tenía un rollo totalmente diferente. Luego tenemos una locura de Julen 1999. Estáis viendo que todo era realmente rollo Minecraft, ¿vale? Rollo Minecraft. Ivan Forever, este banner está bastante guay. Ivan Forever trabajé bastante con él. De hecho, le hice incluso los carteles que tiene hoy en día. No sé si los utiliza, pero hasta hace poco los utilizaba. También tenemos el de Corcho Ibiza, colores. Ya estáis viendo que eran los mismos colores, mismas correcciones de color, todo ambientado en el GTA, era época de GTA. Esto era un fanart, esto lo hice como portfolio, me gustaban los Simpsons en esa época y dije, pues venga, a la aventura, vamos a hacer un Homer Simpson aquí a ver qué pasa. Y realmente no está del todo mal, me curré la letra, está hecha por mí, está muy guay. También el Homer Simpson lo hice yo, ¿vale? Al lado de una foto, entonces pues lo hice un poco así como todo un poco roto, realmente es un poco caos, pero no sé qué en esa época qué imaginación tenía, no sé qué se me pasaba por la cabeza, pero no estaba del todo mal. Luego también tenemos el de Mr. Green Day, este banner me gusta bastante, este era de FIFA, ¿vale? Como estáis viendo, pero era FIFA y GTA, es que al final el GTA era lo más principal de todo el mundo. De hecho, muchos canales que hoy en día son grandes crecieron por el GTA, no nos engañemos, sobre todo el de Nexus, o Dani Rep y esta peña, crecieron por el GTA, 100%. Luego también tenemos el del Rich MC, este le hice, pero al final no se lo puso, algunos banners no se las llegaron a poner, muy pocos. Este de Van Forever se lo puso 100%, también tenemos este de Salami, está viendo GTA, me encantó hacer banners de GTA, porque ponía los personajes a los lados y quedaba súper todo muy bien montado, ¿eh? Este del delantero también se lo puso, muy pepino, por cierto, me encanta. Clash with Vodka, otro guiri, pero en este caso me pagó 2 euros. ¿Vale? Era el trato, él no quería pagar más, ya que, bueno, evidentemente era lo que había en la lista de precios, no iba a pagarme más el pobre por ser guiri. Esto lo hice por una cosa del básquet, ¿vale? Dije, voy a probar porque si me queda bien el cartel, luego les puedo decir a los de mi club de básquet que si quieren otro cartel, pues les pago, cosa que me paguen. Y luego les dije que si querían que hiciera más carteles, a cambio de un poco de money,
Y me dijeron que no, evidentemente. Sigamos, ¿vale? Esto es una rayada mental de New York. Supuestamente soy yo, me parezco. Yo creo que no mucho, pero bueno, lo importante es que me lo pasaba bien y así he practicado un poco. Este es un banner de... Hostia, de gangsta, ¿eh? Este no sé dónde está ahora mismo, ¿eh? Desapareció. Bueno, sigamos, tenemos también el de Tiparraco. Este lo hice, pero creo que al final no se lo puso. También tenemos el de Cal Blaze, este era de... No, es GTA que digo. Este es de Call of Duty, creo que era Modern Warfare o Black Ops. No estoy muy seguro de qué época era. Incluso a veces cogía personajes de otros videojuegos, ¿vale? O sea, de otro videojuego en concreto, pero de la misma saga. Tenemos también el de Breaking Copyright, un canal de música sin copyright muy conocido en su época. Este era de Braxter, algo así parecido. Todo de GTA, es que se me que todo GTA, es que no estoy haciendo otra cosa, ¿eh? Tenemos el de Androimers, este era uno de los primeros que hice, pero de los que hice al principio del todo, o sea que me daba vergüenza ajena. Este sí que era uno de los primeros diseños que hice en mi vida en el canal de Androimers, ¿vale? Ya sabía algo de Marquente, pero luego quería hacer algo más 2D, no con 3D, ya estás viendo que es todo más minimalista. Y aquí hice el primer logo, o sea, mi primer banner, que al final no me lo puse, creo yo, o a lo mejor sí me lo puse, pero muy poco tiempo. Pero bueno, era Androimers, tal cual, un de esto de Clash of Clans, un dragoncito, juegos, reviews, trucos, tops, 5 y mucho más. Para ir acabando, tenemos el de Van Forever, tenemos el de Randoimers. Este era un tercer canal que hice cuando tenía el de Androimers. Tenía luego el de Androimers, canal secundario, y luego el Randoimers, porque yo pensaba que me sobra tanto el tiempo. Empecé bachillerato y este canal lo chapé. De hecho, no, creo que no duró nada. También tenemos el de Poker Gamer, tenemos el de Pedoman Fact, tenemos el de Fernando Leriono, tenemos el de Androimers. Este a mí me flipa, es una pasada de banner. O sea, de los mejores que me quedó por la época, más o menos, sobre todo los detalles de la flecha de la arquera, ¿vale? Tirando la flecha ahí en movimiento, súper guay, el gigante y el bárbaro de la izquierda por detrás, brutales, me encantó. También tenía el de Álvaro845, aquí es cuando empecé a tener contacto con él porque creo que dio retweet o me gusta o algo así, así que no estaba del todo mal. Y ya para ir acabando también el de Androimers, este estaba muy guapo, me lo hicieron, este no hice yo, este es el de los pocos que he puesto, pero no lo hice yo, pero me gustaba y por eso lo he querido meter en el vídeo, porque era como de los primeros banners que me hicieron. Y ya para ir acabando pues tendríamos lo que sería este diseño de una colonia que hice para bachillerato, de la asignatura de diseño 3D o diseño de no sé qué era. No, diseño 3D no sé qué era. Bueno, da igual, una asignatura de bachillerato que era hacer una colonia. Yo lo hice con 3D super pepino. ¿Adivinar la nota? ¡Un 6! Un 6, la hija de la gran señora, porque era una señora muy mayor. Pero bueno, familia, dejamos el vídeo por aquí. Espero como siempre que os gusten este tipo de vídeos, porque son vídeos incluso motivadores, porque realmente es algo que estoy mostrando de cara al público y que si yo lo he conseguido con tan poca edad, vosotros lo podéis conseguir. Os lo digo con la mano en el corazón. Esto es todo, nos vemos pronto por el canal y hasta luego. Chao, chao.